Son diferentes personajes, cada uno de ellos generó gran impacto en su momento. Todos tienen algo en común, y es que cada uno de ellos inventó increíbles historias, inclusive crearon nuevas identidades. ¿Para qué? Para aparentar y en algunos casos inclusive cometer millonarias estafas. ¿Cuál es tu situación, tu diagnóstico de salud en concreto? El blastoma grado 4 es una situación muy compleja. No podría decir que no. Creo que no hay nadie en Chile que no relacione su imagen con el personaje que él decía ser. A continuación, el detalle uno a uno de estos personajes, desde Rafael Garay hasta la Scarlett Johansson chilena, pasando también por un falso príncipe y Mauricio Israel. Póngase cómodo que ahora comienza este imperdible informe. Cambiar de identidad para aparentar. Años oscila entre 18 millones de pesos hasta 155 millones de pesos. Eso es lo que cuesta formar un niño. Eso es lo que cuesta. O sea, los segmentos más bajos de ingresos, ¿cierto? Que obviamente tienen políticas asistenciales. Solía presentarse en programas de televisión. Era uno de los economistas de mayor credibilidad. ¿Cómo cambian las cosas de un tiempo a esta parte? Hoy por hoy, el nombre de Rafael Garay prácticamente es sinónimo de estafa. Una serie de mentiras increíbles, engaños, estafas piramidales por millonarias cifras. Ponga mucha atención. Esta es la primera de sus sorprendentes mentiras. Un supuesto cáncer que jamás existió. ¿Cuál es tu situación, tu diagnóstico de salud en concreto? Bueno, mira, un glioblastoma, los médicos van a entender al tiro lo que es. Un glioblastoma grado 4 es una situación muy compleja. No podría decir que no. Pero es una situación complicada. Y la pregunta es si de esa situación complicada se sale o no se sale. Y hay una estadística, vuelvo a mi ADN, digamos, pero hay una estadística que dice que sí. Otra estadística que dice que no. Aseguraba haber contraído la enfermedad nada más y nada menos que luego de haber ingresado a la central nuclear de Fukushima en Japón, lugar al que supuestamente fue para rescatar amigos que se encontraban atrapados ahí luego de un terremoto. Sí, escuchó bien. Es tal el nivel de Garay a la hora de mentir que lo hace con total fluidez. Y es que ponga mucha atención cómo cuenta sus síntomas. Su relato es totalmente creíble, salvo por una cosa. Recuerde que jamás estuvo siquiera enfermo. Mira, primero originalmente cuando partieron los síntomas eran dolores de cabeza, que la típica escala que te ponen los médicos dice de 1 a 10 ¿cuánto te duele? Bueno, 2, 3, ok. Las cosas bastante ya era. Empecé a perder la sensibilidad de los dedos, de las manos y de los pies, pero después era la sensibilidad de la mano completa y después era el brazo completo. Y después eran los 2 brazos y después eran las 2 piernas. Es intermitente, o sea, en este momento tengo sensibilidad y noto siento temperatura, pero en muchos momentos no lo siento. You don't own me. En imágenes, Carolina Leiva, más conocida como la Scarlett Johansson chilena, el segundo personaje de nuestra lista y no por eso menos impactante. Recordada es su historia, una verdadera teleserie. Y cómo no, si esta mujer logró crear no solo una, sino que diversas identidades. Se hacía pasar por abogada, también por doctora, se codeaba con actrices, con rostros de televisión. Su vida es una verdadera película que cada vez se hacía más y más dramática. Uno de estos casos obviamente lo hacía a través de lo que era embaucar a algunas personas, embaucar a personas famosas con el objeto de ganar el respaldo, la confianza de ellos y finalmente lograr concretar esta clase de hechos delictuales. Ella a sus amigos les manifestaba que ya tenía todo zanjado con la ley, que ya no tenía nada que ver con ellos, sino que ya todo estaba totalmente y que había sido simplemente un error. Defraudar una serie de instituciones bancarias a través de la presentación de antecedentes falsos para obtener crédito, estafas a personas naturales, como también incluso la estafa a un taxista. Con estas identidades logró cometer millonarias estafas, preocupada de su apariencia, viajes por el mundo, carteras y ropa de diseñador. Creó un verdadero imperio a raíz de la mentira, pero la fachada de la mujer exitosa poco a poco comenzaba a derrumbarse. Era buscada por la justicia, estuvo meses prófuga, hasta que finalmente fue detenida, una de las mayores mentirosas del último tiempo. Durante estos 188 días, Carolina, ¿no hay nada que te gustaría decir aprovechando que estamos todos acá, Carolina? Creo que como conclusión a la vida, yo creo que ella realmente no es que la defienda ni nada, pero es una enfermedad lo que ella tiene.
Logró cambiar a tal punto su identidad que en apariencia poco y nada se parecía a su aspecto natural. Su cara era otra, operaciones sin dudas. La abogada, la doctora, la amiga de los famosos, logró crear un personaje o quizás más de uno. Primero para aparentar, luego para cometer estafas. La historia de Carolina Leiva o la Scarlett Johansson chilena, un caso claramente digno de análisis. ¿Se acuerda de él? Se hacía llamar Miguel de Liechtenstein, joven chileno. Aseguraba ser miembro de la realeza de dicho país. Se codeaba con importantes figuras de la política nacional, también de la corona británica. Asistía a eventos exclusivos en Europa. Buena apariencia y una historia llamativa. El problema es que todo eso era mentira. Diría que él era parte de este principado en Europa, lo que me parecía bastante raro, porque bueno, es bien poco conocido, ya es un país bien chiquitito, pero allá el idioma natal es alemán. Vi como él contaba que tenía una vinculación, que esta era una vinculación lejana, pero él no ahondaba en ese momento, no ahondó nunca en este punto. Tenía mucha en la vida y después nos fuimos dando cuenta, se fueron cayendo todas sus historias una tras otra. Su nombre real era Miguel Pardo, nacido y criado en Osorno, nada que ver con la historia que él mismo se había creado. No pertenecía a ninguna realeza, tampoco tenía vínculo alguno con el Principado de Liechtenstein. Miguel había creado una nueva identidad y así había engañado a todos. Si él estuviera tan airoso, yo que estaría en Chile dando la cara, ni siquiera la aviación, sino que fue un lo desenmascararon públicamente para todo Chile. Tiene que pensar lo que ha hecho. Es una persona que ha demostrado no tener los más mínimos escrúpulos ni en Europa ni en Chile. Otro caso que en su momento generó gran impacto fue el de Mauricio Israel. Reconocido rostro de las noticias en nuestro país, se vio envuelto en un caso de estafas. Usando las apariencias, llegó a contraer deudas que superaban los 270 millones de pesos a bancos, empresas y personas. Una de ellas, el periodista Rodrigo Herrera, que también fue víctima de Israel. ¿Te plata tú para comprar un automóvil? No, lo que pasa es que él no tenía capacidad de crédito, entonces el automóvil lo compré yo, pero él iba a pagar las cuotas. Y pagó como el aval. Y pagó hasta ni siquiera el auto era mío. Ah, ya. Pero él iba a pagar las cuotas. Y pagó hasta la octava nomás. Y de ahí, bueno, ¿quién carga con esto? Yo. El periodista finalmente escapó del país. Volvería tiempo después para ingresar a un reality de televisión. Radicado en Miami, asegura haber pagado parte de sus millonarias deudas. Israel es otro claro ejemplo de nuestra lista. Nunca habló conmigo, nunca ofreció una disculpa, nunca tuvo una explicación para esto. De hecho, yo la última vez que lo vi fue su último día en el canal, en febrero del 2008, y de ahí hasta el día de hoy nunca más lo he visto. Ni ningún tipo de contacto he tenido con él. 4 casos en donde la mentira, el cambiar de identidad sirvió para aparentar y en algunos casos inclusive para cometer estafas. Rafael Garay, la Scarlett Johansson chilena,